que disfruten con su ponencia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oyen, verdad? No hay problema de sonido. Primero, expresar mi agradecimiento a Elena por la presentación que me ha hecho. Agradecimiento a Paloma Málaga, a los amigos del Prado que me han invitado a estar esta tarde aquí con ustedes. Es la primera vez que hablo en este auditorio y quiero hacer constar la felicidad que siento de estar aquí en este hogar de la cultura. Para hablarles de Carlos III, para hablarles de la España de Carlos III. Todos ustedes saben que Carlos III, el gran rey Carlos III, nació el 20 de enero de 1716, por lo tanto, este año justamente se cumple el tercer centenario de su nacimiento. Fue el tercer hijo de Felipe V, el hijo de Felipe V y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Reinó en España desde 1759 hasta 1788. Se formó en Sevilla entre los 13 y los 15 años y después marcharía a Italia, donde fue duque de Parma y Plasencia y luego rey de Nápoles, Sicilia. Volviendo a España para ser rey en el año, como he dicho, 1759, a los 43 años. La primera, por lo tanto, observación que cabe hacer respecto a Carlos III es que ha sido el rey, sin duda, más italiano que hemos tenido en la monarquía española. Y, por otra parte, un rey que empezó su reinado con mucha experiencia, ciertamente con muchísimo bagaje de experiencia política a sus espaldas, como tendremos ocasión de ver. Pero como les he dicho, yo voy a hablarles del rey, por supuesto, pero del marco justamente de la España que vivió, en la que reinó durante estos años hasta 1788. Y lo primero que cabe decir o subrayar es la realidad española con la que se encontró Carlos III cuando vuelve a España, como he dicho, a los 43 años. La primera evidencia es que, efectivamente, España era una realidad cultural, era una realidad política definida, pero que arrastraba ciertamente muchos problemas. Eso que se ha llamado el problema de España, que se ha vinculado, se ha identificado siempre con 1898, con la conciencia de España, el problema de España. Quiero que sepan ustedes que hay muchos 98 en la historia de España, hay muchos momentos de conciencia crítica de la realidad del país. El primer 98, desde mi punto de vista, lo he escrito así, es el 1598, el momento de la muerte de Felipe II. Pero, insisto, volviendo a la España con la que se encontró Carlos III, hay que decir, o hay que hablar de un triple problema de España, desde mi punto de vista. El primer problema es problemas que son históricos y que se han acabado convirtiendo en problemas estructurales y muy vigentes en esta España nuestra. O sea que muchos de estos problemas de los que yo les voy a hablar esta tarde, sin duda alguna, los sentirán muy próximos, muy suyos, todos ustedes. El primer problema es el problema ideológico de la confrontación de las dos míticas Españas, la España conservadora, la España liberal, con la Inquisición como en el momento en el que viene a reinar Carlos III todavía estaba vigente, en pleno funcionamiento la Inquisición. La Inquisición, digo, como foso de separación entre esas dos míticas Españas representadas simbólicamente. Tenemos aquí el Prado al lado, la refriega, la batalla entre esas dos Españas la representa Goya mejor que nadie, como saben ustedes. En definitiva, la España
esa fractura ideológica, ese problema ideológico de las dos Españas, se arrastraría a lo largo del siglo XVI y XVII, pues con el enfrentamiento entre cristianos viejos y cristianos nuevos, y el enfrentamiento entre ortodoxos y heterodoxos en toda su gama, digamos, de disonancias. Este sería un primer problema. El segundo problema sería el problema territorial, el problema de la articulación del Estado-nación, con todas las tensiones centrípetas y centrífugas que este problema territorial ha generado históricamente, con la necesidad, la ansiedad de la conjunción entre unidad y pluralidad, entre la España una y la España plural, entre la España que hemos llamado en alguna ocasión la España vertical, es decir, la España construida a partir del eje castellano, a la España horizontal, entendida o construida como un agregado territorial de diversos territorios. Evidentemente, ese problema territorial va a tener dos momentos de enorme tensión, de enorme colisión, que son efectivamente el 1640, la Revolución Catalana, Revolución Portuguesa, el momento, digamos, en el que se pone en cuestión el modelo político que pretende llevar adelante Olivares, y luego, naturalmente, la Guerra de Sucesión, el debate entre austracistas y borbónicos en el marco de la Guerra de Sucesión, será el segundo gran conflicto derivado de ese problema territorial al que no se acaba de encontrar una solución. Y el tercer problema de España, el problema es que asume, que hereda, que recibe en definitiva Carlos III cuando viene a España en 1759, es el problema que tiene muchísima importancia, mucho más de lo que quizá uno puede imaginar, el problema mediático, el problema de la imagen de España. Si hay algo que ha obsesionado a la sociedad española, a los españoles, a lo largo de su historia, ha sido, y sobre eso he escrito varias publicaciones porque es un tema que me apasiona, la dependencia de la opinión de los demás. Esta tentación permanente de mirarnos el ombligo pensando que no nos acaba de gustar y mirando siempre de reojo al francés, al británico, al alemán. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Por qué no nos quieren? ¿Qué habremos hecho para merecer esto? Como si el título almodovariano. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Esta ansiedad mediática, esta dependencia de la opinión de los demás, repito, ese complejo nos ha marcado históricamente y veremos que en el reinado de Carlos III es un tema que se va a abordar. ¿Qué hace o qué perfil, qué características de entrada tiene este rey, este gran rey, insisto, que fue Carlos III? La primera característica es que es un rey. La gran novedad que aporta Carlos III respecto a los reyes que le habían precedido en el trono es que era un rey sin complejos. Repasen ustedes los precedentes, desde el débil, terrible, el hechizado último rey Austria, Carlos II, a los primeros Borbones, a Felipe V, el padre de Carlos III, a Fernando VI. ¿Qué perfiles psicológicos? Perfiles con depresiones enormes, neurosis, con situaciones ciertamente patéticas, que evidentemente Carlos III tuvo plena conciencia de los problemas familiares que arrastraba su propia dinastía, y luchó contra esa
tentación que sin duda le agobiaba. Y su biógrafo, el conde Fernán Núñez, pues se ha referido con muchísima razón a que el tema de la caza, tan arquetípico, tan unido, tan vinculado a los retratos de Carlos III, tiene mucho que ver con esa voluntad de lucha contra la amenaza de la depresión. Pues bien, ya digo, un rey sin complejos, sin depresiones, un rey con una personalidad equilibrada. Construye la monarquía en función justamente de su equilibrio personal. Equilibrio emocional, insisto, hombre tranquilo, casi como el de John Ford, el hombre tranquilo, suave, calmado, enjuto, con ojos pequeños, poco achinados, pero que lo veían, lo miraban todo, con prácticamente iba a decir, el rey viudo, porque su mujer, María Amalia de Sajonia, muere en 1760, o sea, muere recién comenzado el reinado en España, pero sin aventuras ni desventuras sentimentales como otros reyes de la propia dinastía o de la dinastía de los Austrias. Equilibrio, por otra parte, sobre todo equilibrio emocional, insisto, pero equilibrio político, en la que lo que buscó Carlos III fue siempre armonizar, conjugar políticos, gestionó egos, los egos de sus políticos los supo gestionar, abrió cauces a la sátira como una manera de desfogarse la propia opinión pública y, repito, armonizó políticos de los más diversos perfiles, políticos moderados con políticos más radicales, políticos tradicionalistas con reformistas, la gran aristocracia que sin duda representó el conde de Aranda, don Pedro Abarca de Bolea, la gran aristocracia, al lado o paralelamente con el funcionariado, armonizó perfectamente la doble identidad social de sus hombres, de sus políticos, siempre buscando la eficacia, la profesionalidad, el prestigio académico y con auténtica fascinación siempre por los italianos. Insisto, fue el rey más italiano. Los italianos le ofrecían a Carlos III la posibilidad de mirar España, de ver esos problemas a los que me he referido del problema de España, mirarlo desde las laderas del viejo imperio, mirarlo con capacidad de distancia. El equilibrio lo reflejó hasta en la propia procedencia geográfica de sus políticos. Si repasamos la procedencia geográfica de la gente, del entorno que marcó, que le dio entidad al reinado de Carlos III, veremos al gallego Feijóo, veremos al valenciano Mayans, veremos asturianos como Campomanes y Jovellanos, veremos un aragonés como Aranda, veremos un andaluz como José Cadalso, del que hablaremos de inmediato, veremos a un cántabro como Gándara, veremos a un murciano como Floridablanca, a un vasco como Llaguna, a un catalán como Capmany. Como ven, está representada, eso que llamamos la España plural, está perfectamente representada en los políticos de Carlos III. Pero ¿cómo abordó él, y eso es el objeto principal de esta charla mía esta tarde, cómo abordó él cada uno de esas tres dimensiones del problema de España que les he planteado? El problema ideológico, el problema de la bipartición de las dos Españas, lo tiene muy claro Carlos III con el Estado, con un Estado funcional, un Estado de servicio público. La palabra felicidad pública aparece constantemente en la documentación de Carlos III, muy unida
al concepto de sociedad civil que ha subrayado Carmen Iglesias. Es muy significativo los primeros símbolos del Estado español, de ese Estado-nación. El himno nacional, les recuerdo, procede de la Marcha de Granaderos y ese himno nacional se institucionaliza con Carlos III en 1770. Y la bandera rojigualda, símbolo de nuestra identidad española, en 1785, procedente, como saben ustedes, de la Marina de Guerra. Las academias constituidas por Felipe V alcanzan una dimensión extraordinaria como elementos de solidificación de esa identidad española que se sobrepone a caballo del Estado, que se sobrepone, como digo, a la diferenciación ideológica, conservadores o liberales. Repito, esas academias se convierten en generadores, en maquinaria generadora de la cultura del Estado. Y ahí tienen significativamente el ejemplo más expresivo. Les recuerdo que el conde de Campomanes, presidente fiscal del Consejo de Castilla y hombre clave, ciertamente, en el reinado de Carlos III, pues fue presidente de la Real Academia de la Historia de 1764 a 1791. Por lo tanto, la implicación cultura política, como pueden imaginarse, fue absoluta. Y ese sentido de la felicidad pública le llevó a Carlos III y a sus hombres a una gestión reformista permanente, a una absoluta efervescencia de política reformista que ha estudiado, que les informo que Aguilar Piñal, don Francisco Aguilar Piñal, que es una de las grandes figuras de la cultura española que tenemos hoy, el gran especialista de Carlos III, quiero decirles que está llevando adelante una publicación en 4 volúmenes de un Madrid de Carlos III, en la editorial Arpegio, donde ha publicado hasta el momento 2 volúmenes y a lo largo de este año del centenario se publicarán los otros 2. Es decir, un total de 4 volúmenes dedicados justamente a Carlos III y Madrid. Pues bien, en el libro de Aguilar Piñal verán ustedes la enorme cantidad de instituciones beligerantemente reformistas que pretenden simplemente cambiar la dinámica social española. Ahí tienen la creación les voy a enumerar simplemente algunos datos para que se den cuenta del calado reformista de la política de Carlos III. La creación del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, la Academia Médico-Práctica de Barcelona, el Gabinete de Historia Natural, la Academia de Ciencias Naturales, las misiones científicas con expediciones a Perú, a Nueva Granada, ahí tienen la figura de Celestino de Mutis, las sociedades económicas de amigos del país, 45, se crean 45 sociedades económicas de amigos del país de 1774 a 1786. En tan solo 12 años se crean 45 instituciones, entre las cuales destaca la primera, la gran Sociedad Vascongada de Amigos del País de Conde de Peñaflorida, con el Seminario Patriótico de Vergara. La Sociedad Económica de Zaragoza es la que crea la primera cátedra de economía política española. Fundación de fábricas, la fábrica de porcelana, de paños de Segovia, de vidrio. El establecimiento de la Lotería Nacional, la lotería. La creación del Banco Nacional de San Carlos, la superación de los
la supresión de los privilegios de la Mesta, las carreteras, el estado de obras públicas, construcción de 1.300 kilómetros y 322 puentes, según Aguilar Piñal. El servicio de diligencias, el auténtico ave del siglo XVIII, el servicio de diligencias Madrid-Barcelona, es en 1763. Servicio de correos, la colonización de tierras deshabitadas, ahí está la colonización de Sierra Morena, con la obra extraordinaria de don Pablo de Olavide, con 15 pueblos creados en esa comarca. La liberalización del comercio americano. ¿Qué les voy a decir del urbanismo, de la política urbanística que la pueden saborear aquí en Madrid, la obra de Carlos III? Cuando oigo la Puerta de Alcalá, cuando oigo a Ana Belén y a Víctor Manuel cantando la Puerta de Alcalá, pienso inmediatamente en Carlos III. La proyección en América de ese reformismo. Eso, insisto, podríamos estar hablando horas de esa proyección reformista, de ese Estado nuevo que personaliza el rey con todo ese entorno. Pero, naturalmente, ese reformismo tecnocrático, que fue esencialmente tecnocrático, no podemos tampoco caer en la tentación de olvidar, de idealizarlo en exceso, con esta tendencia que tenemos al presentismo los historiadores, de idealizarlo en exceso, porque tenemos que ser conscientes que es un reformismo desde arriba, es un reformismo promovido en todo momento desde la corte, y con una sociedad que es una sociedad estamental, que no es todavía una sociedad de clases como pueda ser la sociedad contemporánea. No es una sociedad democrática, por supuesto, y es una sociedad de privilegios en la que el antiguo régimen está todavía vigente. Y, naturalmente, esas limitaciones de la monarquía de Carlos III, que son, en definitiva, las limitaciones del llamado despotismo ilustrado, todo para el pueblo, sin el pueblo, pues se evidencian en determinados hitos que uno no puede evitar hablar de Carlos III. Uno ha de hablar, obviamente, del motín de Esquilache, 1766, con una represión muy dura, en la que hay un personaje interesante que es Juan de Salazar, que sufre, en fin, que lo ajustician con los típicos detalles de lo que era la represión de la época en la Plaza Mayor de Madrid. El motín de Esquilache, que evidentemente hace ya mucho tiempo que sabemos que no es un motín exclusivamente madrileño. El motín de Esquilache es, ante todo, una crisis de subsistencias que está generalizada, como estudió Laura Rodríguez, en diversas ciudades y que efectivamente aquí en Madrid alcanza efectivamente una intensidad indiscutible que va a generar unos desgarros sociales notables, no solo por la represión directa de determinados amotinados, sino que, entre otras cosas, va a suponer pues, el destierro de personajes como Ensenada y Gándara, que habían tenido hasta entonces un protagonismo político importante. También hay que decir, como signo visible de que, evidentemente, la España de Carlos III no es una España absolutamente rosácea, la expulsión de los jesuitas, 1767, un año después, significa algo que tiene que es obvio, que es la lucha por parte de Carlos III, la lucha de hacer prevalecer el Estado político, el Estado borbónico, sobre cualquier otra tentativa o tentación de Estado. Y, efectivamente, la Compañía de Jesús, por una serie de razones que, naturalmente, ahora no puedo explicarles, se había convertido en otro Estado, en un Estado a su manera, que peligraba o que pensaban Carlos III, Aranda y sus hombres, que podía poner en peligro, efectivamente, la continuidad
el blindaje político del propio Estado. Y evidentemente pervive la Inquisición. Insisto, pervive la Inquisición. Insisto, por encima de ese esfuerzo de ruptura, de superación de las dos Españas y de crear esa política reformista estatal unificadora, es evidente que sigue existiendo la Inquisición y pese a que nombra Carlos III un inquisidor general, que es Felipe Beltrán, que es un hombre ilustrado, un hombre, lo que podríamos llamar con comillas, un hombre progresista, es evidente que la Inquisición se constituye en una fuerza que no siempre controla o con la suficiente capacidad de autonomía, no siempre controla el rey. Y tenemos paradojas tremendas, expediente inquisitorial contra Campomanes, proceso contra Olavide, el hombre que había llevado a cabo la labor que les he comentado antes de repoblación de Sierra Morena, problemas que tuvo Cabarrús, Jovellanos con la Inquisición. La Inquisición estaba ahí y de vez en cuando hacía ver esa existencia, su existencia, con desgarros dentro de el grupo, digamos, la cúpula política al servicio de Carlos III. El segundo problema al que me quiero referir esta tarde, es el problema territorial. El problema que hemos hablado de unidad, pluralidad, esto se lo encuentra Carlos III. Y se lo encuentra particularmente sensible, obviamente, en Cataluña. No olviden, Cataluña lo ha vivido toda España, pero Cataluña de una manera especial, con el sitio de Barcelona de 1713-14, 11 de septiembre de 1714, final de la Guerra de Sucesión. Felipe V entra llevando, digamos, sobre sus espaldas el coste de la incidencia final de la Guerra de Sucesión, que fue justamente el sitio, la represión, el exilio de los catalanes, y naturalmente ese problema catalán, digamos que se lo encuentra Carlos III. Tiene plena conciencia de ese problema. ¿Y cómo lo aborda? Pues bien, primero lo aborda algo que me parece muy importante. Con el reinado de Carlos III se intenta superar, no del todo, pero se supera en buena parte lo que podríamos llamar la memoria victimista, la memoria lacrimógena, la memoria autofustigante de la Cataluña derrotada por Felipe V. Y hay pruebas múltiples de esta superación del victimismo catalán. La prueba más irrefutable es la recepción en Barcelona en 1759, cuando vuelve de Nápoles Carlos III. El recibimiento que le hace la sociedad catalana es absolutamente extraordinario. Al hijo de Felipe V, y de Isabel de Farnesio. Yo tengo aquí varios textos, pero soy consciente del paso del tiempo y no les quiero abrumar. Simplemente les diré que son muchísimos los textos de elogios, de glosas, de exaltación del nuevo rey Carlos III a su paso por Barcelona. Incluso les he de decir que hay toda una iconografía de cuadros pintados donde se refleja perfectamente las manifestaciones sociales en favor de ese joven rey, joven no tan joven, pero del nuevo rey que viene a reinar en España en 1759. Es evidente que Cataluña, dentro de ese motín de Esquilache que les digo que tiene hoy estudiosos, historiadores que demuestran las múltiples vertientes del motín de Esquilache fuera del ámbito madrileño, les he de decir que en Cataluña no hay el menor signo
de contestación social en ese año clave que es 1766. Hay un único, a lo largo del reinado de Carlos III, solo hay un texto que se cita muchas veces, el Memorial de Greuges de 1760, donde 8 diputados de las viejas Cortes hacen una crítica, muy tamizada, muy suave, del decreto de nueva planta de Felipe V. Pero fíjense ustedes cómo acaba ese texto de Memorial de Greuges, que, insisto, se cita muchas veces como muestra de la continuidad de la beligerancia catalana contra la monarquía, acaban diciendo: vuestra real voluntad, Señor, es como ley universal que nos une a todos y obliga a sacrificar haciendas y vidas en defensa vuestra y del sentido común. O sea, hay una clarísima... El final de ese tantas veces citado Memorial de Greuges no puede ser más favorable, más propicio, en definitiva, a la monarquía. Y un último testimonio de esa superación del victimismo es muy evidente. El propio el propio Carlos III promueve y se llevan a cabo un montón de elogios de Felipe V, de elogios de Felipe V, insisto, no ya la recepción de Barcelona que les decía antes de Carlos III, sino la supresión, digamos, la superación de complejos a la hora de hablar de Felipe V y de hablar en términos absolutamente favorables. Por citarles, yo publiqué un libro que se llama Elogios de Felipe V, que publicó la Real Academia de la Historia, donde constan esos elogios que se llevan a cabo, sobre todo desde 1778. ¿Qué hace con respecto al problema catalán Carlos III? Evidentemente, potencia la burguesía. Se crea la Junta de Comercio en 1778 y se apoya clarísimamente una política proteccionista con familias, buscando efectivamente la identificación de intereses con las principales familias de la burguesía catalana. Algunas de esas familias habían sido austracistas y, obviamente, se convierten en plenamente colaboradoras del régimen borbónico. Lo ha estudiado, entre otros muchos, lo ha estudiado Roberto Fernández, el último Premio Nacional de Historia. Se integra, en definitiva, la burguesía catalana en lo que podríamos llamar el proyecto nacional. Y la prueba está que un hombre como Aranda, que era un hombre todavía con resonancias, con memoria foralista, como aragonés, digamos, con un cierto sentido de la tradición, pues colabora directísimamente en la política de Carlos III. Y otro catalán interesante que estudió Ernest Lluch, que se llama Romà i Rosell, escribió un libro 1769, Las señales de la felicidad de España. O sea, el título no podía ser más significativo, Las señales de la felicidad de España. ¿Qué hizo más con respecto a Cataluña Carlos III? Desde luego tuvo siempre presente la necesidad de la unidad lingüística y en este sentido fue mucho más controlador respecto al catalán que lo había sido Felipe V. Carlos III fue el primero que en la cédula de Aranjuez de 1768 se exige la enseñanza, las primeras letras en castellano. Y, desde luego, hace popular una frase que seguro que a ustedes les suenan por otros motivos, porque ha salido en los últimos años por otros motivos, que es una frase que es la frase de haced españoles a los catalanes, y con un añadido, que llegue a mis oídos
esta expresión tan agradable. Haced españoles a los catalanes, pero haced al mismo tiempo catalanes a los españoles, porque uno de los aspectos que a mí me fascina del reinado de Carlos III es justamente la promoción, la extraordinaria buena fama, la buena imagen que se crea de la sociedad catalana en el reinado de Carlos III. Y hablo desde fuera de Cataluña. Hay un texto conocido que es el texto de Francisco Mariano Nifo, que es uno de los pioneros, de las piezas fundamentales, de los primeros grandes periodistas españoles. En el diario noticioso, él era un hombre de Alcañiz, era turolense, aunque vivió en Madrid la mayor parte de su tiempo, de su vida, en la que los elogios a la sociedad catalana son increíbles. Yo les voy a leer solo algunos textos para que se den cuenta de que sí, hace de españoles a los catalanes, pero al mismo tiempo subraya la ejemplaridad catalana del comportamiento de la sociedad catalana, sobre todo en el tema del espíritu del trabajo, de la dinámica del esfuerzo. Les leo. Nifo escribe: todos saben que el Principado de Cataluña no es de los más favorecidos por la naturaleza, ni el mejor ni más dilatado territorio de España. Antes, al contrario, es corto y poco fértil su suelo. Con todo esto, al parecer estorbo para su felicidad, es la mejor y más rica porción de la península y también la más instruida, la que mejor asiste al pasajero y en donde reina más decoroso y regular el buen gusto, pues en artes, comercio, agricultura y ciencias puede servir de ejemplar a toda España. No se dude que en tributos paga, aún fuera de las leyes en proporción, tema fiscal, más que cualquiera otra provincia. Su territorio es áspero, montuoso, seco y poco fructífero. Las gracias y privilegios no afilan el estímulo y, con todo, por un genio constante de aplicación, amor al trabajo y a la industria, la dehada de la ganancia, es la parte más rica de España. ¿Y en qué consiste su felicidad? En que se mueven los brazos y para pagar sus tributos se le niegan vergonzosos feudos a la vanidad y al ocio. Pues convengamos que si en España fueran todos catalanes para la acción, serían todos agentes provechosos de la riqueza y aumento del Estado, y siendo más laboriosos y menos omisos, lucirían las artes, se dilataría el comercio, etcétera, etcétera. Y el otro ejemplo que les podría citar muchos ejemplos de esta especie de fascinación que suscita en determinados intelectuales, representantes de la cultura española del momento, los ilustrados del momento, la fascinación que suscita aquella Cataluña laboriosa. El gaditano José Cadalso, que es un personaje extraordinario, escribe las cartas marruecas en 1773, aunque se las publicaron en 1789, dice: los catalanes son los pueblos más industriosos de España. Manufactura, pesca, navegación, comercio de asientos son cosas apenas conocidas de los demás pueblos de la península. No solo son útiles en la paz, sino en mayor uso en la guerra. Los campos se cultivan, su población se aumenta, se aumentan, los caudales crecen, pero sus genios son poco tratables, únicamente dedicados a su propia ganancia e interés. Algunos los llaman los holandeses de España. No, que yo sepa, no había nacido Cruyff todavía. Los holandeses de España. Pues esto respecto al problema catalán. Respecto al problema vasco, que era el otro gran problema de esa dimensión territorial a la que me estaba refiriendo antes. Curiosamente, los vascos tuvieron una trayectoria completamente diferente a los catalanes en el reinado de Carlos III. Ellos no generaron ningún conflicto en la guerra de sucesión, fueron borbónicos, mayoritariamente borbónicos, se les mantuvieron los fueros y, sin embargo, a partir justamente después del final de la guerra de sucesión, las relaciones con los vascos se fueron enrareciendo y ahí tienen ustedes las famosas machinadas, conflictos sociales, 1718 y 1766.
En 1778, cuando se establece el decreto de libre comercio con América, se ponen en cuestión si los puertos de Bilbao y de San Sebastián van a entrar en esa situación del libre comercio con América. Y ciertamente los vascos se dividieron mucho respecto al tema de si, en el reinado de Carlos III, digo, se dividieron en si mantenían o eran partidarios de mantener el régimen foral o no. Hubo de todo, porque tenemos la imagen de solo del vasco foralista. Hay ya en el reinado de Carlos III surgen pronunciamientos absolutamente, desde el País Vasco, absolutamente antiforalistas, sobre todo la gran figura que va a ser la avanzadilla del liberalismo vasco, va a ser Valentín de Foronda, que saben ustedes que reivindica la división de España no en provincias, sino nada menos, piensen si nos hubiera ido mejor así, 18 secciones cuadradas, literalmente cuadradas, simplemente numéricas, 1, 2, sección 1, 2, 3, 4, esta sería nuestra seña de identidad. Entre foralismo y antiforalismo, ciertamente Carlos III, la monarquía de Carlos III, apuesta a través de la Sociedad Económica de Amigos del País que he nombrado antes, del Marqués de Peñaflorida, de Ibáñez de Rentería, apuesta por la conjunción, y lo logra, de sí sublimar unos fueros, una historia, una memoria larga de nobleza universal, del igualitarismo vasco, del imaginario arcádico feliz, pero al mismo tiempo conjugado, compartido con criterios de Estado que marcaba naturalmente Campomanes. Este es el modelo, digamos, la tercera vía vasca que Carlos III claramente reivindica. Y el último problema, y que voy a intentar explicárselo lo más rápidamente posible, es el problema mediático que les comentaba antes, que tiene muchísima trascendencia, porque, insisto, los temas de imagen, de realidad, representación, nos han agobiado históricamente, nos han agobiado por lo menos desde el siglo XVI, por lo menos del siglo XVI. Y la obsesión por el espejo europeo, qué imagen daremos en el cóncavo espejo europeo, saldremos más gordos, saldremos más delgados, ¿cómo saldremos? Y esa permanente ansiedad de normalidad, de homologación, de intentar romper con el mito de nuestra diferencia, de nuestra excepcionalidad respecto al conjunto de Europa. Y eso se ha reflejado con esa palabra que inventó Julián Juderías de la leyenda negra. Y de la leyenda negra, efectivamente, Carlos III asume una tradición de leyenda negra evidente. Una leyenda negra que yo dedico un libro hace muchos años, en el año 92, al tema de la leyenda negra, que evidentemente evoluciona a lo largo del tiempo. Hay una leyenda negra del imperio cuando el imperio español manda, es decir, cuando el imperio se ejerce en toda su autoridad, y en ese sentido ahí las críticas contra España se van a dirigir fundamentalmente hacia el militarismo y hacia el fanatismo religioso. Y hay una leyenda negra en la España de los Austrias, pero leyenda negra no del imperio, sino leyenda negra de la decadencia. Es decir, justamente a partir de la Armada Invencible, a partir de la derrota, a partir de la decadencia española del siglo XVII, se va construyendo una imagen también negativa, una crítica negativa de España, pero en la que ahí lo que impera fundamentalmente es el ridículo, la ridiculización de España, ridiculización en muchos aspectos, y naturalmente respecto a la religión, más que el fanatismo, se critica la superstición, todo el mundo de la cultura popular que acompaña a la cultura folclórica religiosa. Y naturalmente una crítica, sí, a partir de la decadencia, una crítica que ya no es solo a la monarquía, sino es una crítica a la sociedad española, una crítica ya antropológica, en la que sobre todo en el siglo XVII impera lo que yo llamaría la adversativa, porque es constante, se hace valientes, los españoles son valientes, aunque, siempre con la adversativa, aunque crueles,
graves, gravedad, está muy bien, la gravedad de carácter, pero coléricos. Corteses, pero desdeñosos. Impasibles, pero intolerantes. Imponentes, pero impotentes. Se hacen juegos, incluso juegos de palabras. Y el siglo XVIII se prolonga, evidentemente, esa leyenda negra, esa descalificación, esa crítica negativa, y que incide fundamentalmente en el siglo XVIII en el tema del lastre religioso, el tema de la Inquisición, es permanente, la crítica a la Inquisición, y se leen ustedes reléanse los relatos de viajes, el viejo libro, la vieja obra, que nunca valoraremos suficientemente, de García Mercadal, Los viajeros de España y Portugal, y se dan cuenta la cantidad de textos de viajeros ilustrados de la Europa del siglo XVIII que proyectan permanentemente el foco sobre el tema de la Inquisición, el lastre permanente religioso. La novedad quizá mayor respecto en el siglo XVIII es el tema, en la valoración del carácter español, es el tema de la pereza y la incultura, la ignorancia española. Pero sobre todo, lo que se va a promover a lo largo y a lo ancho de la Europa ilustrada van a ser críticas respecto a la valoración de lo que había sido la cultura española del siglo de oro. Los Montesquieu, Voltaire, la Ilustración francesa va a lanzar dardos permanentes descalificatorios respecto a lo que constituía el gran patrimonio histórico de la cultura del siglo de oro. Y en la misma línea se van a manifestar los italianos Tiraboschi y Bettinelli. Pero sobre todo, naturalmente, esa crítica se va a reflejar en la célebre palabra, el término España, que Nicolas Masson, en la Encyclopédie Méthodique, en la Enciclopedia Metódica, en 1782, va a empezar la palabra España con un interrogante, que era ¿qué se debe a España? ¿Qué se debe a España? Y la contestación es rien, nada. Masson era un intelectual de tercera fila, por no decir de primera regional. Pero, evidentemente, él lo único que hacía era hacerse eco del sentir de la Francia ilustrada. Pues bien, eso es lo que se encuentra Carlos III. ¿Y cuál va a ser la reacción de Carlos? Carlos III va a luchar mucho, mucho. No puedo aquí exponerles con detalle que me gustaría, pero sepan que él va a librar una batalla importante en el terreno mediático contra justamente ese mundo de la crítica negativa. Primero va a ser José Cadalso, como he dicho antes, en las Cartas Marruecas de 1772, va a promover la necesidad de incentivar un patriotismo lúcido, que tenga componentes de reconocimiento de algunos defectos, pero que naturalmente bendice la patria en la que nacimos. Lo van a hacer también, y no deja de ser paradójico y admirable, los jesuitas expulsos, los jesuitas que han sido expulsados en 1767 de España, pues curiosamente, desde su exilio no dejan de defender los valores de esa cultura del siglo de oro que consideraban mancillada. Y eso digo que es paradójico porque naturalmente era hablar de la España de un rey que les había expulsado y algunos de los cuales, por cierto, lo pasaron fatal. Y Carlos III va a llevar una política de respuesta directa a los dardos lanzados desde Europa, y en este sentido podría citarles varias figuras, pero solo me interesa nombrarles aquí a Juan Pablo Forner, un extremeño de raíces valencianas,
que escribió la oración apologética por la España y sus méritos literarios, que es una auténtica, en fin, una apología apasionada de los valores españoles. Pero no solo se va a limitar aquí, no ha habido rey, no ha habido, en los tiempos que vivimos ahora con el tema del centenario cervantino y las críticas que saben ustedes que se debaten en la prensa respecto a la ausencia de apoyo suficiente, lo que consideraríamos que merecía la memoria del centenario cervantino, he de decirles que Carlos III fue el rey más cervantista del mundo. Durante su reinado se escribió la primera vida de Cervantes, de Gregorio Mayans. Se publicaron durante el reinado de Carlos III 11 ediciones del Quijote. La mejor edición del Quijote, la de Ibarra, se publica en 1780 y se publican conjuntamente con las obras, conjuntamente con el Quijote, pues las obras de los grandes de nuestra cultura del siglo de oro. Fray Luis de Granada, Garcilaso de la Vega, Quevedo, Gracián, etcétera, etcétera. Infinidad. Una política editorial extraordinaria. Y se promueve desde la monarquía, desde la Academia de la Historia concretamente, se promueve la historia de América, una primera historia de América que hace un valenciano, que hace Juan Bautista Muñoz en 1779, que solo se publicó el primer volumen. Voy a acabar rápidamente diciéndoles que el efecto que tuvieron estas apologías, beligerantes defensas de los valores de nuestra cultura, he de decirles, digo, que no tuvieron el fruto merecido y deseado. Surgen las primeras, en los últimos años del reinado de Carlos III, surge esa España autoflagelante, negativa, irónica, que intenta dar patadas al Estado en el trasero de la nación y que se reflejan sobre todo en el periodismo, en el joven periodismo liberal. El Censor de Luis García Cañuelo, el Observador de José Marchena, les podría citar una serie de periódicos, repito, finales del reinado de Carlos III, en los que, lejos de asumir esa apología de España, se suman al carro europeo y se pelean por ver quién es el que más presuntamente liberal es. Y el rey muere en 1788 en plena dinámica efervescente de esta naturaleza, y España va a vivir dos hitos decisivos que van a ciertamente generar unos enormes trasvases en los intelectuales españoles, que son 1789, al año siguiente de la muerte de Carlos III, empieza la Revolución Francesa, y en 1808 España es invadida y los franceses, a los españoles se les pone en la tesitura de si son españoles, si han de combatir contra los franceses como españoles, o han de jugar la carta presuntamente progresista que representaría el bonapartismo. Ahí ya les digo, las divisiones de los intelectuales, el más interesante en este sentido es Jovellanos, que efectivamente en 1808 claramente marca en esta famosa carta a Cabarrús: yo no sigo un partido sino la santa y justa causa que sostiene mi patria. Patriotismo español en su más pura esencia. Y Carlos III fue olvidado. En el siglo XIX, puedo decirles que la historiografía sobre Carlos III es un rey que cae en el silencio. Los historiadores conservadores en el XIX no le perdonaron su condición de haber sido el que expulsaba a los jesuitas. Evidentemente los liberales consideraron que
no asumieron, consideraron siempre un déspota, el despotismo ilustrado, no acabaron de identificarse con la monarquía. Y se puede decir que solo en los años 60 del siglo XX, lo que podríamos llamar la tecnocracia reformista de la segunda parte del franquismo, de los años 60, los grandes historiadores como don Vicente Rodríguez Casado, como Vicente Palacio Atar, fueron los que revitalizaron la imagen de Carlos III, que, insisto, estaba enterrada. Y sobre todo, fue el poder socialista, el gabinete socialista de Felipe González, en 1988 fue el centenario de la muerte de Carlos III, segundo centenario de la muerte de Carlos III. Y ahí clarísimamente hubo una voluntad política que se reflejó en múltiples actividades culturales de abrir una tercera vía, de intentar ver a Carlos III como la representación de una tercera vía que era la que se propugnaba desde el poder en ese momento, entre lo que podríamos llamar el inmovilismo franquista del momento, que se asimilaba en el reinado de Carlos III, pues a la España más conservadora, más reaccionaria, con respecto a los radicales, a los extremistas revolucionarios que evidentemente postulaban una España imposible. Frente a esas, la España reaccionaria y la España imposible de los revolucionarios, insisto, desde el poder socialista se promovió una memoria de Carlos III que apuntaba claramente extraordinarios valores a esa España reformista de la que aquí les he hablado. Incluso la película, que supongo que algunos de ustedes la recordarán, la película de Esquilache, de Josefina Molina, tenía clarísimamente ese mismo mensaje ideológico que les estoy diciendo. ¿Qué sentido tendrá este centenario que estamos aquí hoy, de alguna manera, conmemorando? El centenario del nacimiento, que en este año 16, ¿qué apuesta? Ustedes saben que los historiadores efectivamente somos coleccionistas de memorias plurales y la pregunta es, ¿qué Carlos III saldrá de este centenario? ¿Qué imagen será la dominante, la hegemónica en este centenario de Carlos III? No lo sé, no me atrevo a especular. Les digo simplemente que es fundamental, cosa que los historiadores muchas veces perdemos el sentido común en este terreno, la necesidad de contextualizar a Carlos III en su momento histórico, en su contexto histórico. Y en ese contexto histórico creo que la conclusión ciertamente es muy positiva respecto a la valoración del reinado de Carlos III. Quizá el problema mayor que tuvo es un problema que no dependía de él. El problema es que quiso aplicar esa política reformista que necesitaba la sociedad española, pero quizá llegó demasiado tarde. Nada más, gracias.